Cuando mis padres le cedieron la casa familiar a mi hermana, dejándome sin nada, yo solo sonreí. Luego, visitaron su nuevo apartamento, pero el guardia de seguridad les bloqueó el paso. Mi hermana llamó a mamá gritando. Soy Jai, tengo 32 años, y todavía recuerdo el día en que mis padres le entregaron la casa familiar de $900,000 a mi hermana, Ashley, sin pensarlo dos veces. 5 generaciones de recuerdos, desaparecidas con una sola firma. Cuando lo anunciaron en la cena, todos esperaban mi explosión de ira. En lugar de eso, yo solo sonreí. Lo que no sabían era que mi sonrisa no era de aceptación. Era el comienzo de un plan que ya estaba en marcha. Antes de contarte cómo le di la vuelta a esta traición, déjame saber desde dónde estás viendo esto y suscríbete si quieres más historias reales sobre justicia familiar y cómo defenderte. Desde fuera, mi familia siempre pareció normal. Mi padre, Richard, era un profesor de física de secundaria, y le encantaba explicar cómo funcionaba el mundo a cualquiera que quisiera escuchar. Mi madre, Deborah, enseñaba en 4º grado en la escuela primaria local, con una paciencia que la hacía querida por igual entre alumnos y padres. Juntos, nos criaron a Ashley y a mí en nuestra hermosa casa de estilo colonial, en un tranquilo suburbio a las afueras de Boston. Esta no era una casa cualquiera. Mi abuelo la construyó con sus propias manos en la década de 1950, poniendo su corazón en cada detalle, desde el pasamanos tallado a mano hasta la chimenea de piedra en la sala de estar. Se la pasó a mi padre, con el claro entendimiento de que seguiría pasando de generación en generación. La casa había sido testigo de 5 décadas de navidades, cumpleaños y reuniones familiares. Más allá de su valor emocional, el vecindario se había desarrollado a su alrededor, convirtiendo lo que una vez fue una modesta casa familiar en una propiedad valorada en casi $1 millón. Desde mis primeros recuerdos, la diferencia en cómo mis padres nos trataban a Ashley y a mí era sutil, pero inconfundible. Cuando yo necesitaba zapatillas nuevas para el baloncesto, me compraban la marca de descuento. Cuando Ashley quería clases de escritura, encontraban el dinero. Cuando yo sacaba un notable alto en un examen difícil, asentían con aprobación. Cuando Ashley lograba un suficiente bajo, lo celebraban con helado. El patrón era constante y claro. Tu hermana necesita más ánimo, me explicaba mamá cuando yo cuestionaba la disparidad. Ella es más sensible que tú. Papá reforzaba esto con su propia justificación. Tú siempre has sido fuerte, Jai. Ashley necesita más apoyo para encontrar su camino. A los 16 años, yo ya trabajaba en la ferretería local después de la escuela y los fines de semana, ahorrando para la universidad y comprándome mi propia ropa. Mientras tanto, Ashley recibió un coche por su 16º cumpleaños. No era nuevo, pero ciertamente no era la nada que yo había recibido. No me quejaba mucho. Estaba aprendiendo lecciones valiosas sobre la ética del trabajo y la independencia, que me servirían mucho más adelante. Después de la secundaria, obtuve una beca parcial para una prestigiosa escuela de negocios. Cubría aproximadamente la mitad de mi matrícula, y yo trabajaba en 2 empleos para cubrir la diferencia, graduándome con una deuda mínima y un título en finanzas, con especialización en mercados inmobiliarios. Mi primer trabajo no fue glamuroso, asistente de un administrador de propiedades para una pequeña firma inmobiliaria. Pero fue una forma de entrar. Observé, escuché y aprendí todo lo que pude. Me quedaba hasta tarde para revisar contratos, me ofrecía voluntario para clientes difíciles y poco a poco, construí una reputación de fiabilidad y aguda perspicacia. En 5 años, me había mudado a una firma más grande, negociando arrendamientos comerciales y adquisiciones de propiedades. A los 30, tenía una cuenta de ahorros considerable, una cartera de inversiones en crecimiento y el respeto de mis colegas en la industria. Ashley tomó un camino diferente. Empezó la universidad en psicología, luego cambió a comunicación, después a negocios y, finalmente, a historia del arte. Cada cambio requería nuevos libros de texto, a menudo, significaba créditos perdidos. Mis padres cubrieron su matrícula sin quejarse, semestre tras semestre. Después de 6 años, se graduó con un título en estudios generales y volvió a casa. Su primer trabajo fue como recepcionista en la consulta de un médico, el cual dejó después de 3 meses porque el médico era raro. Luego vino un puesto en una boutique de ropa, que terminó cuando la tienda cerró.
Un periodo como asistente administrativa duró un poco más, unos 6 meses, antes de que decidiera que el trabajo estaba por debajo de su talento. Entre trabajos, dependía de nuestros padres para el alquiler, los pagos del coche y los gastos diarios. Ellos nunca se negaron, recurriendo a sus ahorros de jubilación cuando era necesario. Solo hasta que encuentre su estabilidad, decían. A los 27 años, Ashley conoció a Marcus en la fiesta de un amigo. Él trabajaba esporádicamente como diseñador gráfico independiente, pero pasaba más tiempo hablando de sus proyectos potenciales que completándolos. En un año, se casaron en una ceremonia elaborada que, sí, pagaron nuestros padres. Marcus se mudó a nuestra casa familiar con Ashley, pagando un alquiler simbólico que, más tarde supe, a menudo no pagaba. Su primer hijo llegó 11 meses después de la boda, seguido por un segundo 18 meses después. Con 2 niños pequeños, Ashley declaró que ser madre a tiempo completo era su nueva carrera, y Marcus continuó su patrón de casi empleo. Mis padres, ya en sus 60 y pocos, retrasaron su jubilación para ayudar a mantener a la creciente familia bajo su techo. A través de todo esto, mantuve una relación cordial con todos. Los visitaba en las festividades, traía regalos para los niños y me guardaba mis observaciones para mí. Hacía mucho tiempo que había aceptado que así era como funcionaba nuestra familia, y había construido mi vida en consecuencia. Me enorgullecía de mi autosuficiencia y me centraba en mi creciente éxito en el mundo inmobiliario. Si ocasionalmente sentía una punzada al oír hablar de otra factura que mis padres habían cubierto para Ashley, me lo guardaba. Lo que ninguno de ellos se daba cuenta era con cuánto cuidado yo estaba observando, aprendiendo y planeando un futuro que ni siquiera podían imaginar. La primera señal de que algo significativo estaba cambiando llegó un fresco domingo de octubre. Recibí un mensaje de mi padre preguntando si podía ir a casa para una discusión familiar esa noche. La formalidad de la frase era inusual. Normalmente, las invitaciones eran llamadas casuales de mamá sobre la cena del domingo. Esto tenía un tono completamente diferente. Llegué y encontré a mi madre sirviendo café y tarta en el comedor, en lugar de en la cocina, donde solíamos reunirnos. Ashley y Marcus ya estaban sentados, con Ashley prácticamente vibrando de una emoción apenas contenida. Marcus tenía una sonrisa de suficiencia que inmediatamente me puso en guardia. Mis padres, en cambio, parecían tensos. Papá no paraba de ajustarse las gafas, un tic nervioso de sus días de profesor, mientras que mamá se afanaba con la disposición de los platos de postre, que ya estaban perfectamente alineados. Ahora que todos estamos aquí, comenzó mi padre después de que tomara asiento, vuestra madre y yo queremos discutir algo importante con ambos. Se aclaró la garganta y continuó. Hemos estado pensando en el futuro, en lo que sucederá con esta casa y en cómo podemos proveer mejor para la próxima generación. Mi madre intervino, sus palabras saliendo rápidamente. No nos estamos haciendo más jóvenes, y queremos asegurarnos de que todo esté debidamente arreglado mientras todavía estemos bien. Mientras aún podamos tomar estas decisiones nosotros mismos. Algo en la forma en que evitaba mirarme directamente envió una señal de advertencia a través de mi cuerpo. Ashley tomó la mano de Marcus, apretándosela con fuerza. Hemos decidido que el enfoque más sensato es transferir la propiedad de la casa antes de que, antes de que se complique con asuntos de herencia, dijo mi padre. Lo que papá quiere decir, interrumpió Ashley, incapaz de contenerse más, es que nos van a ceder la casa a nosotros. ¿No es maravilloso? La habitación pareció inclinarse ligeramente mientras procesaba sus palabras. Miré a mis padres en busca de una aclaración, esperando haber entendido mal. Creemos que es lo que tiene más sentido, dijo mi madre en voz baja, todavía sin mirarme a los ojos. Ashley y los niños ya viven aquí. Simplifica todo. ¿Y qué hay de Jai?, preguntó Marcus con una falsa preocupación que apenas ocultaba su triunfo. Seguramente él recibirá algo equivalente. Mi padre se movió incómodo. Jai tiene mucho éxito por derecho propio. Tiene un apartamento encantador y su carrera. Ashley tiene que pensar en los niños. Me senté en silencio, sintiendo un peso frío instalarse en mi pecho. Esto no se trataba solo de una casa. Se trataba de generaciones de historia familiar, de pertenencia, de valía. Y, aparentemente, yo había sido juzgado y declarado irrelevante. Después del anuncio inicial, me disculpé para tomar un poco de aire,
saliendo al porche trasero donde había pasado innumerables tardes de verano de niño. Mi padre me siguió unos minutos después, con una expresión preocupada. Sé que esto puede parecer injusto a primera vista, comenzó. A primera vista, no pude evitar el tono cortante en mi voz. Él suspiró profundamente. Tu madre y yo siempre nos hemos preocupado por Ashley. Nunca ha tenido tu empuje, tu independencia. Los niños necesitan estabilidad, y ella y Marcus, bueno, necesitan una ayuda que tú no. Así que se me está penalizando por ser responsable, dije en voz baja. No penalizando, protestó él. Solo estamos asignando recursos donde más se necesitan. Nos has hecho sentir muy orgullosos de lo bien que te ha ido. Tú no necesitas nuestra ayuda. ¿Y la historia familiar de esta casa? El abuelo la construyó para todos nosotros, para todo el linaje familiar. Él desvió la mirada. Ashley la mantendrá en la familia. Sus hijos crecerán aquí. Quería discutir, recordarle todos los veranos que le había ayudado a reparar el tejado, a pintar las contraventanas, a mantener la misma casa que ahora estaba regalando. Quería señalar que recompensar la dependencia de Ashley solo aseguraría que continuara. Sobre todo, quería que reconociera la injusticia de todo aquello. En lugar de eso, asentí lentamente. Entiendo. Y lo entendía, más claramente que nunca. Entendía que, a sus ojos, mi éxito me había hecho prescindible. Entendía que, sin importar lo que yo lograra, Ashley siempre sería la prioridad. Entendía que la justicia y el reconocimiento no eran valores que mis padres realmente sostuvieran. Y lo más importante, entendía que era hora de tomar yo mismo el control de la narrativa. Esa noche, conduciendo de regreso a mi apartamento, sentí que el shock inicial daba paso a una compleja mezcla de emociones. El dolor era profundo, no solo por la pérdida de la casa, sino por la forma casual en que habían descartado mi lugar en el futuro de la familia. También había ira, burbujeando bajo la superficie, amenazando con estallar en palabras de las que podría arrepentirme. Pero mientras conducía, otro sentimiento comenzó a emerger. No era aceptación, como mis padres podrían haber esperado. Era determinación. Después de todo, yo era un profesional en el desarrollo inmobiliario. Entendía los valores de las propiedades, las tendencias del mercado y las inversiones estratégicas mejor que nadie en mi familia. Si ellos iban a tomar decisiones de negocios, quizás era hora de que yo hiciera lo mismo. Para cuando llegué a mi apartamento, los primeros esbozos de un plan estaban tomando forma en mi mente. No lucharía contra su decisión directamente. No suplicaría ni discutiría por lo que debería haberse compartido por derecho. En su lugar, usaría las mismas habilidades que desarrollé sin su apoyo para crear una solución que no habían anticipado. Me serví un vaso de whisky y abrí mi portátil. Era hora de investigar los planes de desarrollo actuales para el vecindario alrededor de la casa de mi infancia. El brillo tenue de mi portátil iluminaba mi sala de estar mientras comenzaba a investigar los valores de las propiedades alrededor del vecindario de mis padres. Lo que descubrí me sorprendió incluso a mí. Si bien la zona siempre había sido respetable, recientes cambios de zonificación habían abierto la puerta a un desarrollo significativo. A 3 manzanas de distancia, se habían presentado permisos para un complejo de condominios de lujo. El ayuntamiento había aprobado planes para mejorar el parque cercano. Un centro comercial boutique estaba en las primeras etapas de desarrollo a solo 1 milla por la carretera principal. Estos cambios aún no habían afectado los valores de las propiedades. Todavía estaban en fase de planificación, no muy publicitados. Pero como alguien de la industria, reconocí el patrón. En 18 a 24 meses, los valores de las propiedades probablemente aumentarían entre un 40 y un 60%, posiblemente más. La casa familiar de $900,000 podría valer fácilmente 1.5 millones, quizás incluso 2 millones. Me pregunté si Ashley o mis padres tenían alguna idea sobre estos desarrollos. Dada su reacción al valor actual, dudaba que entendieran lo que se avecinaba. Estaban regalando mucho más de lo que se daban cuenta. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para decir que estaba enfermo por primera vez en años. En lugar de ir a la oficina, conduje hasta el sitio de construcción del nuevo complejo de condominios. El capataz me dirigió a la caseta que servía como oficina temporal, donde me presenté a un hombre que revisaba unos planos.
Estoy buscando a quien esté a cargo de este desarrollo, expliqué. El hombre levantó la vista, evaluándome con ojos astutos. Ese sería yo. Albert Kingsley. Kingsley Development Group. ¿Qué puedo hacer por usted? Durante la siguiente hora, Albert y yo discutimos el potencial del vecindario. Él confirmó mis sospechas sobre el auge que se avecinaba y pareció impresionado por mi conocimiento del mercado inmobiliario local. Cuando mencioné que la casa de mi familia estaba a solo unas manzanas, su interés aumentó visiblemente. Esa es una ubicación privilegiada, señaló. Esas propiedades establecidas con carácter serán oro cuando nuestro complejo esté terminado. De hecho, hemos estado tratando de adquirir más parcelas circundantes, pero la mayoría de los propietarios no quieren vender. No entienden lo que viene. Una idea comenzó a formarse. No completamente desarrollada, pero intrigante. ¿Y si pudiera ayudar con eso? Tengo conexiones en el vecindario. No era exactamente cierto, pero podría serlo. Albert levantó una ceja. Estaría muy interesado en ese tipo de asociación. Está buscando un cambio de carrera, quizás. Sonreí. Quizás no tanto un cambio como una evolución. Al final de nuestra reunión, habíamos intercambiado información de contacto y acordado reunirnos de nuevo más tarde esa semana. Mientras caminaba de regreso a mi coche, mi mente bullía de posibilidades. Había entrado en esa caseta buscando información, pero salía con los inicios de una oportunidad. Esa noche, tomé otra decisión crucial. Contacté a un corredor hipotecario con el que había trabajado profesionalmente y pregunté sobre mis opciones de financiamiento. Mi crédito era excelente y tenía una cantidad sustancial ahorrada para el pago inicial de una propiedad propia. En cuestión de días, tenía la preaprobación para un préstamo que me permitiría comprar una de las unidades de lujo en el nuevo desarrollo de Albert. No la más grande, pero un respetable apartamento de 2 dormitorios con acabados de alta gama. Mi siguiente paso fue más delicado. Usando contactos de la industria y herramientas de investigación no disponibles para el público en general, comencé a identificar a los propietarios en las manzanas que rodeaban la casa de mi familia. Muchos eran residentes de toda la vida como mis padres, personas que habían vivido allí durante décadas. Otros eran llegados más recientes que habían reconocido el potencial del vecindario antes que la mayoría. Creé un mapa detallado anotando la propiedad, los valores aproximados de las propiedades y cualquier detalle relevante que pude reunir. Con esta información en mano, registré una nueva LLC, Legacy Investment Group. El nombre fue intencional, un pequeño y privado reconocimiento de lo que me habían quitado. A través de esta entidad, comencé a hacer consultas discretas sobre la compra de propiedades en el vecindario. Mi enfoque fue cuidadoso y metódico. No me apresuré ni hice movimientos obvios que pudieran llamar la atención. Para algunas propiedades, simplemente expresé interés y abrí canales de comunicación para futuras discusiones. Para otras, donde los propietarios ya estaban considerando vender, hice ofertas justas ligeramente por encima del valor de mercado, lo suficiente para ser atractivas, pero no tan altas como para parecer sospechosas. En un mes, había asegurado acuerdos de compra para 2 propiedades adyacentes y tenía conversaciones prometedoras con otros 3 propietarios. Ninguna de estas transacciones se finalizaría durante meses, pero se estaban sentando las bases. Simultáneamente, procedí con la compra de mi unidad de condominio en el desarrollo de Albert. Como uno de los primeros compradores, pude seleccionar una ubicación privilegiada con una excelente vista. Más importante aún, mi compromiso temprano me dio influencia en mi creciente relación con Albert y su empresa de desarrollo. Durante nuestras reuniones de seguimiento, compartí mi visión de un enfoque más integral para el desarrollo del vecindario. No solo el complejo de condominios, sino una comunidad cohesionada con acceso controlado, servicios compartidos y seguridad integrada. Albert estaba intrigado, particularmente cuando le expliqué cómo este enfoque podría aumentar significativamente los valores de las propiedades y atraer a un grupo demográfico más adinerado. Estás hablando de crear esencialmente una comunidad cerrada dentro de un vecindario establecido, observó durante una de nuestras discusiones. Eso es ambicioso. Algunos residentes podrían resistirse. Algunos podrían, estuve de acuerdo, pero otros reconocerán el valor que añade a sus propiedades. Y una vez que el proceso comience, aquellos que se resistan se encontrarán cada vez más aislados. Albert me estudió con un nuevo respeto.
Sabes, cuando entraste por primera vez en mi oficina, pensé que eras solo otro residente local preocupado por el ruido de la construcción. Te subestimé. Sonreí. La mayoría de la gente lo hace. A medida que mi plan tomaba forma, tuve cuidado de mantener mi rutina normal. Continué desempeñándome excelentemente en mi trabajo diario, me uní a las cenas familiares cuando me invitaban y nunca mencioné mis nuevas actividades de inversión a nadie. Cuando mis padres o Ashley sacaban el tema de la transferencia de la casa, respondía con tranquila aceptación, a veces incluso ofreciendo consejos sobre el mantenimiento de la propiedad o las implicaciones fiscales. Si notaban algo diferente en mí, lo atribuían a que estaba asimilando su decisión. En realidad, cada conversación era una oportunidad para recopilar más información sobre sus planes y plazos, que luego podía incorporar a mi propia estrategia. Al final del tercer mes, Legacy Investment Group había asegurado compromisos sobre 5 propiedades estratégicas que rodeaban la casa de mi familia, y yo había finalizado la compra de mi unidad de condominio. También había contratado un personal pequeño pero eficiente para Legacy, un administrador de propiedades con experiencia en desarrollos de alta gama, un consultor de seguridad que había trabajado previamente con comunidades cerradas y un especialista en marketing centrado en bienes raíces de lujo. Ninguno de ellos conocía mi conexión personal con el vecindario que estábamos apuntando. Para ellos, yo era simplemente un inversor que había identificado una oportunidad emergente en una zona en transición. Y en muchos sentidos, en eso me había convertido exactamente. El día de la transferencia oficial de la propiedad llegó 6 meses después del anuncio inicial. Mis padres habían seleccionado un prestigioso bufete de abogados en el centro, queriendo asegurarse de que todo se manejara correctamente. Llegué temprano, vestido con un traje a medida que proyectaba confianza profesional en lugar de la agitación emocional que todavía sentía por dentro. La recepción de Peterson, Blackwell y Asociados exudaba la elegancia del viejo Boston, con sillas de cuero, paneles de caoba e iluminación discreta. Intercambié cortesías con la recepcionista y tomé asiento, revisando correos electrónicos en mi teléfono mientras esperaba a los demás. Legacy Investment Group acababa de cerrar nuestra sexta adquisición de propiedades, y la planificación de la infraestructura de seguridad avanzaba según lo programado. Todo se estaba alineando perfectamente. Ashley y Marcus llegaron después, ambos vestidos más formalmente de lo que los había visto en años. Ashley llevaba un vestido floral que le quedaba un poco ajustado en las costuras, mientras que Marcus había logrado encontrar una corbata para acompañar su único blazer decente. Parecían sorprendidos de verme ya allí. «Hi, llegaste temprano», comentó Ashley, con un toque de sospecha en su voz. Quizás esperaba que me echara atrás o montara una escena de último minuto. Por supuesto, respondí con calma. Este es un día importante para la familia. Marcus me miró con recelo. Pensamos que podrías estar todavía molesto por el acuerdo. Ofrecí una sonrisa que no revelaba nada. No se trata de lo que yo quiero. Se trata de lo que es mejor para todos. Mis padres llegaron los últimos, luciendo incómodos con su atuendo formal. Mi padre no paraba de tirar del cuello de su camisa, mientras mi madre agarraba su bolso con los nudillos blancos. Me saludaron con sonrisas inciertas, claramente aliviados de que me estuviera comportando civilizadamente, pero aún anticipando un posible estallido. El abogado, el propio Bradley Peterson, nos hizo pasar a una sala de conferencias donde los documentos ya estaban dispuestos en cada lugar. Explicó el proceso con eficiencia practicada, destacando los puntos clave de la transferencia de la propiedad. La casa, valorada en $900,000 según una tasación reciente, se convertiría en propiedad exclusiva de Ashley y Marcus. Mis padres conservarían derechos de residencia limitados, permitiéndoles vivir en la casa hasta que decidieran mudarse o no pudieran vivir de forma independiente. Mientras Peterson discutía las implicaciones fiscales y las consideraciones futuras, noté que mis padres me miraban repetidamente, midiendo mi reacción. Ashley y Marcus, mientras tanto, apenas podían contener su emoción, apretándose las manos y asintiendo con entusiasmo a cada punto que el abogado mencionaba. Cuando llegó el momento de las firmas, observé en silencio cómo los bolígrafos se movían sobre los papeles, transfiriendo generaciones de historia familiar con unas pocas pinceladas de tinta. Cuando todos hubieron firmado y los documentos se estaban procesando para su registro, un silencio expectante se apoderó de la sala. Todos los ojos se volvieron hacia mí, esperando la reacción que todavía creían que estaba por llegar.
En lugar de eso, metí la mano en mi maletín y saqué una botella de champán Dom Pérignon. Creo que esto merece una celebración, dije, colocando la botella en el centro de la mesa. Felicidades, Ashley y Marcus. Que vuestro nuevo hogar os traiga tanta alegría como le ha traído a nuestra familia a lo largo de los años. La tensión en la sala se disolvió en un alivio confuso. Los hombros de mi padre se relajaron visiblemente y los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Ashley pareció momentáneamente decepcionada, como si hubiera estado esperando hacer el papel de víctima si yo hubiera protestado, pero se recuperó rápidamente y aceptó la costosa botella con una sonrisa amable. «Qué considerado de tu parte, Jay», dijo ella. «Sé que esto no puede ser fácil. La vida le da a cada uno lo que realmente se merece». «Con el tiempo», respondí, manteniendo mi sonrisa. «Simplemente me alegro de ver que todo sale como debería». Después de que concluyó la reunión, mi madre me apartó en el pasillo fuera de la sala de conferencias. Sus ojos buscaron mi rostro con ansiedad. «¿De verdad estás bien con todo esto, Jay?», preguntó. «Nos preocupamos mucho por cómo te lo tomarías». Tomé sus manos entre las mías, notando cuánto más viejas parecían que hace solo un año. «Mamá, entiendo por qué tú y papá tomaron esta decisión. Siempre os habéis preocupado más por Ashley, y eso no va a cambiar ahora. Yo he construido mi propia vida, mi propio éxito. No necesito la casa». «Siempre hemos estado muy orgullosos de lo independiente que eres», dijo, apretando mis manos. «Ashley simplemente necesita más apoyo del que tú jamás necesitaste. Los niños necesitan estabilidad». Asentí. «Lo sé, y estoy verdaderamente en paz con vuestra decisión. Todo saldrá exactamente como debe ser». Me abrazó con fuerza, murmurando, «Gracias por tu comprensión». Por encima de su hombro, vi a mi padre observándonos, con un alivio evidente en su expresión. Realmente creía que la crisis potencial se había evitado, que su niña de oro había recibido su herencia sin consecuencias, y que yo me había hecho a un lado gentilmente, como siempre había hecho. Más tarde esa noche, regresé a mi apartamento y me serví un vaso de whisky. Abrí mi portátil y revisé mis correos electrónicos. Había un mensaje de Albert confirmando que nuestra solicitud para ampliar las medidas de seguridad en el vecindario había sido aprobada por el ayuntamiento. Otro de mi administrador de propiedades informaba que las renovaciones en nuestras propiedades recién adquiridas avanzaban según lo previsto. Un tercero del consultor de seguridad con los protocolos propuestos para los puntos de acceso del vecindario. Me recliné en mi silla, haciendo girar el líquido ámbar en mi vaso. Todo avanzaba según el plan. En aproximadamente 3 meses, comenzaría la primera fase de nuestro programa de mejora del vecindario. Para entonces, Legacy Investment Group controlaría casi el 70% de las propiedades que rodeaban la casa de mis padres, ahora la casa de Ashley. La sensación que me invadía no era exactamente satisfacción, y ciertamente no venganza. Era algo más complejo, la tranquila certeza de saber que las acciones tienen consecuencias, y que esas consecuencias ahora eran inevitables. Yo no había creado esta situación. Simplemente había reconocido su potencial y me había posicionado en consecuencia. Levanté mi vaso en un brindis silencioso por el futuro que ninguno de ellos podía ver venir todavía, pero que yo había diseñado cuidadosamente. Las piezas del ajedrez estaban todas en posición. Ahora solo era cuestión de esperar a que el juego se desarrollara. Exactamente 32 días después de que se finalizara la transferencia de la propiedad, Legacy Investment Group emitió su primer comunicado de prensa. El anuncio fue estratégicamente programado y cuidadosamente redactado, revelando planes para el enclave, una comunidad residencial premium que incorporaba la estructura del vecindario existente con mejoras significativas en seguridad, paisajismo y servicios comunitarios. El periódico local publicó un modesto artículo sobre el desarrollo, señalando la sustancial inversión que se estaba realizando en lo que anteriormente se consideraba un vecindario agradable pero sin nada destacable. Lo que el artículo no mencionaba, porque nadie había hecho la conexión, era que el enclave rodearía e incorporaría efectivamente la propiedad recientemente transferida a Ashley y Marcus. 3 días después del anuncio, Ashley me llamó, con la voz burbujeante de emoción. «Jay, ¿has oído hablar de este nuevo desarrollo en nuestro vecindario? ¿El enclave o algo así?» «Todos los vecinos están hablando de ello. Dicen que los valores de las propiedades podrían duplicarse en el próximo año.
Mantuve un tono cuidadosamente neutral. Creo que vi algo sobre eso. Suena como algo bueno para los propietarios de la zona. Es un momento increíble, continuó. Mamá y papá acaban de darnos la casa, y ahora podría valer mucho más de lo que pensábamos. Marcus dice que deberíamos agradecer a nuestra buena estrella. Mucha suerte, sí, estuve de acuerdo. El tiempo lo es todo en el sector inmobiliario. Lo que Ashley no sabía era que los primeros cambios visibles ya estaban programados para comenzar la semana siguiente. La fase inicial parecería bastante inofensiva, mejoras en el paisaje de varias propiedades cercanas, la instalación de farolas decorativas a lo largo de las calles principales y una sutil señalización que indicaba los límites de la comunidad del enclave. La segunda fase, sin embargo, sería más notable. Las características de seguridad se implementarían gradualmente, vallas decorativas entre propiedades que cumplían un propósito funcional, cámaras disfrazadas de elementos arquitectónicos y el primer punto de control en la entrada este del vecindario, la entrada más alejada de la casa de Ashley para no levantar sospechas de inmediato. Como se predijo, el primer mes de cambios generó reacciones mayormente positivas de los residentes. El paisaje y la iluminación mejorados realzaron la apariencia del vecindario, y los valores de las propiedades comenzaron a subir casi de inmediato. Algunos residentes expresaron curiosidad sobre los planes a largo plazo, pero la mayoría estaba satisfecha con las mejoras en su comunidad. Durante este periodo, mantuve mi rutina de visitas familiares ocasionales. En la cena del domingo, 6 semanas después de que comenzaran los cambios, Ashley no podía dejar de hablar de las mejoras del vecindario. El nuevo paisaje es precioso, dijo entusiasmada. ¿Y viste que están poniendo esa pequeña zona de parque en la esquina? A los niños les va a encantar. Mi padre asintió con aprobación. Los valores de las propiedades ya están subiendo. A los Henderson de la calle de al lado les dijeron que su casa vale un 15% más que la tasación del año pasado. Ciertamente está cambiando el carácter del vecindario, añadió mi madre, aunque no estoy segura de todas esas nuevas señales que están poniendo. Parece un poco controlador. Mantuve mis comentarios mínimos y neutrales, dejándolos hablar sobre sus observaciones sin revelar mi implicación. Fue interesante notar que mi madre se había dado cuenta del sutil cambio hacia una mayor regulación de los espacios comunitarios, un presagio de los cambios que estaban por venir. La segunda fase comenzó en la 7ª semana con la instalación del primer punto de control de seguridad. Los residentes recibieron avisos de aspecto oficial que explicaban el nuevo protocolo de acceso mejorado y proporcionaban instrucciones para registrar sus vehículos y obtener pases de entrada para invitados. El aviso enfatizaba los beneficios de seguridad y el potencial de aumento del valor de las propiedades, presentando los cambios como exclusivamente positivos. Las primeras ondas de preocupación aparecieron poco después. En la siguiente cena familiar, Marcus sacó el tema del punto de control. Es un poco excesivo, ¿no crees? Tuvimos que registrar nuestros coches y darles nuestros horarios de trabajo, y ahora los invitados tienen que ser preaprobados. Parece que vivimos en una especie de complejo. A mí me parece genial, replicó Ashley. El agente inmobiliario de la calle de al lado dice que estas características de seguridad podrían añadir otro 10% al valor de nuestra casa. Además, me hace sentir más segura con los niños. Mi padre parecía en conflicto. Entiendo los beneficios de seguridad, pero se sintió extraño cuando tuve que mostrar mi identificación a ese guardia ayer. He vivido en este vecindario durante 30 años. ¿Os registrasteis como residentes?, pregunté inocentemente. El aviso probablemente explicaba el proceso. Lo hicimos, dijo mi madre. Pero aparentemente, como no propietarios, tenemos diferentes privilegios de acceso que Ashley y Marcus. El guardia tuvo que llamar para verificar la primera vez que visitamos solos. Asentí con simpatía mientras ocultaba mi satisfacción. El sistema funcionaba exactamente como se había diseñado. La siguiente fase introduciría restricciones más completas, diferenciando aún más entre propietarios y visitantes. Para el tercer mes, el enclave había implementado su protocolo de seguridad completo. Los 5 puntos de entrada al vecindario ahora tenían puntos de control. A los residentes se les habían emitido pases electrónicos para sus vehículos. El estacionamiento para visitantes estaba restringido a áreas designadas, la mayoría de las cuales se encontraban en la periferia de la comunidad. El acceso peatonal se controlaba a través de puertas que requerían tarjetas de acceso de residentes.
Los cambios fueron lo suficientemente significativos como para empezar a afectar la vida diaria de maneras que no podían ser ignoradas. Ashley me llamó un martes por la noche, con la voz tensa por la frustración. La cita de juegos de los niños tuvo que cancelarse porque la madre de Melissa no pudo pasar por la puerta de seguridad. Aparentemente, nuestro cupo de invitados ya se había agotado esta semana cuando mamá y papá nos visitaron. Esto se está volviendo ridículo. Eso suena frustrante, me compadecí. ¿Has intentado contactar a la empresa de gestión? Por supuesto que sí. Simplemente siguen refiriéndose a las directrices de la comunidad, que supuestamente todos aceptaron, pero nosotros nunca aceptamos nada. Todo esto simplemente comenzó a suceder a nuestro alrededor. Hice los ruidos de simpatía apropiados mientras Ashley continuaba desahogándose sobre las nuevas restricciones, las limitaciones de estacionamiento que dificultaban que los miembros de la banda de Marcus vinieran a ensayar, los requisitos de paisajismo que les impedían instalar el trampolín que los niños querían, las regulaciones de ruido que habían resultado en una advertencia cuando tuvieron una barbacoa en el patio trasero. Lo que ella no sabía, no podía saber, era que cada una de estas restricciones había sido cuidadosamente calibrada para crear la máxima inconveniencia mientras permanecía legalmente defendible como estándares comunitarios razonables. Los propietarios que habían vendido a Legacy Investment Group habían firmado acuerdos que permitían estos cambios. Aquellos que no habían vendido directamente, como Ashley y Marcus, ahora estaban efectivamente rodeados por propiedades que sí lo habían hecho. La situación alcanzó su primer punto crítico un domingo por la tarde, cuando mis padres llegaron para su cena semanal con la familia de Ashley. Se detuvieron en el punto de control de seguridad principal como de costumbre, pero esta vez algo era diferente. Lo siento, pero sus privilegios de visitante para esta dirección han sido suspendidos temporalmente, les informó el guardia de seguridad. Eso es absurdo, protestó mi padre. Somos sus padres. Tenemos un permiso permanente. El guardia consultó su tableta. Según nuestros registros, esta residencia ha excedido su asignación de visitantes para el mes. Necesitarán que los propietarios presenten una solicitud de excepción en la oficina de gestión, que puede procesarse en un plazo de 3 días hábiles. Hemos venido aquí todos los domingos durante años, exclamó mi madre. Vivimos en esa casa hasta hace unos meses. Entiendo su frustración, señora, pero tengo que seguir los protocolos establecidos. Quizás podrían llamar a los residentes y pedirles que vengan a autorizar su entrada en persona. Mis padres llamaron a Ashley, quien llegó a la puerta nerviosa y enfadada. Después de un acalorado intercambio con el guardia que no logró nada, se vio obligada a reunirse con sus padres en una cafetería fuera del vecindario. Menos de una hora después, sonó mi teléfono. El nombre de Ashley apareció en la pantalla. Respiré hondo y respondí con una preocupación casual en mi voz. Hola, Ash. ¿Todo bien? Su voz estaba tensa de pánico y furia. No, no todo está bien. A mamá y papá les impidieron visitar su propia casa. Un guardia de seguridad los trató como criminales. Todo este asunto de el enclave está fuera de control. Tú trabajas en bienes raíces. ¿Puedes ayudarnos a averiguar qué está pasando? El momento que había estado planeando finalmente había llegado. Eso suena terrible, dije, inyectando una genuina preocupación en mi voz. Tengo algunos contactos que podrían ayudar. Déjame hacer algunas llamadas y ver qué puedo averiguar sobre quién está realmente detrás de todos estos cambios. Por favor, hazlo, instó. Esto se está volviendo aterrador. Es como si alguien estuviera tratando de apoderarse de todo el vecindario. Prometí investigarlo de inmediato y quedé en reunirme con ella y el resto de la familia la noche siguiente para discutir lo que descubriera. Al terminar la llamada, me permití una pequeña sonrisa de satisfacción. Las piezas del ajedrez habían avanzado exactamente como estaba previsto, y ya casi era hora del movimiento final. Al día siguiente, organicé una reunión con Ashley, Marcus y mis padres en la sede de Legacy Investment Group. Había elegido la ubicación de la oficina en el centro específicamente por sus impresionantes vistas y su inconfundible atmósfera de éxito y poder. La suite del piso 43 contaba con ventanas de suelo a techo, mobiliario de nogal a medida y una iluminación sutil que destacaba el logotipo de la empresa, prominentemente exhibido detrás del mostrador de recepción. Llegué temprano para informar a mi asistente ejecutiva, Sara, sobre los visitantes que llegaban.
Son amigos de la familia que buscan una consulta sobre el desarrollo del enclave, expliqué, manteniendo la farsa que habíamos establecido con el personal. Por favor, llévalos a la sala de conferencias principal cuando lleguen y asegúrate de que haya refrescos disponibles. Sara asintió eficientemente. Por supuesto, señor Matthews. Y los materiales de presentación que solicitó han sido preparados. Están listos en la sala de conferencias. Le di las gracias y me retiré a mi oficina para revisar los documentos una última vez. Todo estaba en orden, mapas de propiedades que mostraban las posesiones de Legacy, acuerdos legales que establecían las regulaciones del vecindario, proyecciones financieras y los protocolos de seguridad que tanto habían trastornado la rutina de mi familia. También había preparado una propuesta especial que sería revelada en el momento preciso. Exactamente a las 6, Sara me llamó para informarme que mis invitados habían llegado. Le indiqué que los dejara esperar 5 minutos, un pequeño pero deliberado movimiento de poder antes de acompañarlos a la sala de conferencias. A través de la puerta de mi oficina, pude oír sus murmullos de sorpresa mientras eran conducidos a través del impresionante espacio, claramente sin esperar un entorno tan prestigioso. Cuando entré en la sala de conferencias, la confusión en sus rostros se profundizó. Mi madre fue la primera en hablar. «Hi, ¿qué es este lugar? Pensé que nos reuniríamos con tus contactos inmobiliarios». Sonreí mientras tomaba mi posición en la cabecera de la mesa de conferencias. Así es. Bienvenidos a la sede de Legacy Investment Group. Por favor, tomen asiento. Tenemos mucho de qué hablar. Intercambiaron miradas perplejas mientras se acomodaban en las sillas de cuero. Ashley miró a su alrededor, a los elegantes y caros alrededores, su expresión pasando de la confusión a una sospecha incipiente. No entiendo, dijo mi padre. ¿Qué tiene que ver esta empresa con los problemas de nuestro vecindario? En lugar de responder directamente, presioné un botón en la consola de la mesa. Las luces se atenuaron ligeramente y una gran pantalla descendió del techo. Un mapa detallado de su vecindario apareció con propiedades codificadas por colores que destacaban diferentes categorías de propiedad. Permitidme explicar exactamente lo que está sucediendo en vuestro vecindario, comencé, mi voz adoptando el tono profesional que usaba para las presentaciones a clientes. Durante los últimos 10 meses, Legacy Investment Group ha adquirido estratégicamente el 73% de las propiedades que rodean vuestra casa. Estas adquisiciones se realizaron a través de diversos medios, compras directas, acuerdos de opción de compra y empresas conjuntas con los propietarios originales. Marcus se inclinó hacia adelante, su rostro ensombreciéndose. ¿Estás diciendo que esta empresa está detrás de todos los cambios? ¿Los puntos de control, las restricciones, todo? Eso es correcto, confirmé. Legacy ha implementado un programa integral de mejora comunitaria diseñado para aumentar significativamente los valores de las propiedades mientras se crea un entorno exclusivo y seguro para los residentes. Pero eso es exactamente lo que está causando todos nuestros problemas, exclamó Ashley. Los guardias de seguridad, las restricciones de visitantes, las reglas ridículas sobre todo, desde el estacionamiento hasta los adornos de jardín. Asentí. Esos elementos son parte de la propuesta de valor para los residentes de Legacy. La exclusividad y la seguridad alcanzan precios premium en el mercado actual. Mi madre me observaba intensamente, los primeros rastros de comprensión cruzando su rostro. «Hi, ¿cómo sabes todo esto? ¿Por qué nos reunimos en la oficina de esta empresa?» El momento había llegado. Me erguí en mi silla y los miré a cada uno a los ojos antes de responder. Porque yo fundé Legacy Investment Group. Soy el presidente y accionista mayoritario. Cada adquisición de propiedad, cada protocolo de seguridad, cada restricción que se ha implementado, fue aprobada por mí. El silencio que siguió fue absoluto. La boca de Ashley se abrió y se cerró sin producir sonido. Marcus parecía congelado en su sitio. Mi padre se quitó las gafas y se frotó los ojos como si aclarar su visión pudiera cambiar lo que estaba viendo. Mi madre rompió el silencio, su voz apenas un susurro. ¿Tú hiciste esto? Creaste toda esta empresa, compraste todas esas propiedades. Lo hice, confirmé. Poco después de enterarme de la decisión de transferir la casa familiar únicamente a Ashley, reconocí una oportunidad. El vecindario estaba a punto de experimentar una apreciación significativa debido a varios proyectos de desarrollo en las áreas circundantes.
Al controlar la mayoría de las propiedades e implementar un modelo de comunidad exclusiva, he logrado aumentar los valores generales en un 42% en solo 6 meses. Esto es por la casa, ¿verdad?, dijo mi padre, su voz hueca de comprensión. Esta es tu respuesta a nuestra decisión. Esta es una estrategia de negocios, lo corregí. Una que ha demostrado ser notablemente exitosa. La propiedad que le cedisteis a Ashley y Marcus valía $900,000 en ese momento. Basado en tasaciones recientes, casas similares dentro del enclave ahora están valoradas en aproximadamente $2.5 millones. Ashley jadeó. ¿$2.5 millones? Nuestra casa vale tanto ahora. Potencialmente, dije, permitiéndome una sonrisa fría. Pero hay una complicación. Hice clic en la siguiente diapositiva, mostrando un diagrama de la infraestructura de seguridad y acceso que rodeaba su propiedad. Verás, aunque tu casa está físicamente ubicada dentro del enclave, actualmente no sois residentes de Legacy. Vuestra propiedad existe como una isla dentro de nuestra comunidad. Bajo el acuerdo actual, tenéis acceso limitado a los servicios, privilegios de visitante restringidos y ninguna voz en las decisiones de la comunidad. El rostro de Marcus se enrojeció de ira. Por eso hemos estado teniendo todos estos problemas. Has estado haciendo nuestras vidas difíciles deliberadamente. He estado implementando un estándar comunitario consistente, corregí. Los mismos estándares que han aumentado el valor potencial de vuestra propiedad en más de $1,5 millones. Mi padre negaba con la cabeza lentamente, su expresión una mezcla de incredulidad y un horror incipiente. Jay, ¿por qué harías esto? ¿Crear este elaborado plan solo porque estabas molesto por la casa? Me incliné hacia adelante, abandonando mi compostura profesional por un momento. Esto no se trata de estar molesto. Se trata de reconocer el valor y la oportunidad. Algo que aprendí a hacer muy temprano en la vida. Cuando me di cuenta de que no podía contar con el apoyo familiar. Mi madre se estremeció como si la hubiera abofeteado. Siempre te apoyamos. Apoyasteis mi independencia, repliqué. Me empujasteis a valerme por mí mismo porque yo era, el fuerte, mientras poníais excusas para Ashley a cada paso. Así que sí, me volví fuerte. Me volví independiente. Aprendí a reconocer oportunidades y a capitalizarlas. Eso es exactamente lo que he hecho aquí. El shock de Ashley estaba dando paso a la indignación. ¿Así que esto es una venganza? ¿Hacer imposible que disfrutemos de nuestra casa? Bloquear a mamá y papá para que no nos visiten, todo porque estás celoso de que me dieran la casa. Esto no es una venganza, dije con calma. Estos son negocios. Y ahora tenemos una propuesta de negocios que discutir. Distribuí carpetas con mi propuesta a cada uno de ellos. Mientras abrían los documentos, continué mi presentación. Legacy Investment Group está preparado para comprar vuestra propiedad por $2 millones en efectivo. Esto representa una prima significativa incluso sobre la valoración mejorada, sin comisiones inmobiliarias ni costos de cierre deducidos. Podríais comprar una casa comparable o superior fuera del enclave y aún os quedarían fondos sustanciales para otros fines. Los ojos de Marcus se abrieron de par en par ante la cifra. ¿$2 millones? Solo para recomprar la casa que ya estaba en la familia. La alternativa, continué como si no hubiera hablado, es seguir como estáis, una propiedad no miembro rodeada por las posesiones de Legacy, sujeta a las restricciones de acceso y a las directrices comunitarias que os han estado causando tanta frustración. Debo señalar que la tercera fase de nuestro plan de desarrollo incluirá servicios adicionales que solo estarán disponibles para los residentes de Legacy, aislando aún más a las propiedades no miembros. Esto es un chantaje, dijo mi padre en voz baja. Esto es una negociación, corregí. Estoy ofreciendo sustancialmente más que el valor de mercado por la propiedad. La única condición es que los fondos deben usarse de manera responsable. ¿Qué significa eso?, exigió Ashley. Me volví hacia ella directamente. Significa que antes de que se liberen los fondos, necesitarás asegurar un empleo legítimo y demostrar la capacidad de mantenerlo durante al menos 6 meses. Marcus tendrá que hacer lo mismo. Los fondos se mantendrán en un fideicomiso hasta que se cumplan estas condiciones, con gastos de subsistencia razonables proporcionados en el ínterin.
No puedes dictar cómo vivimos nuestras vidas, protestó Ashley. No lo hago. Estoy estableciendo condiciones para una transacción comercial. Sois libres de rechazar la oferta y mantener vuestra situación actual. Marcus ya estaba pasando a las páginas financieras, sus ojos calculando. Mis padres se sentaron en un silencio atónito, el impacto total de lo que yo había orquestado finalmente aclarándose para ellos. ¿Por qué nos haces esto?, preguntó finalmente mi madre, con lágrimas en los ojos. Somos familia. Cerré mi carpeta de presentación y la miré fijamente. Sí, somos familia. Y la familia debería ayudar a cada miembro a convertirse en su mejor versión, no fomentar la dependencia. La familia debería reconocer el esfuerzo y el sacrificio, no solo recompensar la necesidad. La familia debería ser justa. Siempre hicimos lo que pensamos que era mejor, insistió débilmente mi padre. Lo sé, dije, mi voz suavizándose ligeramente. Y ahora yo estoy haciendo lo que creo que es mejor. Ashley y Marcus necesitan aprender a ser autosuficientes. Los niños necesitan ver padres que trabajan y contribuyen. Y vosotros y yo necesitamos establecer un nuevo entendimiento de lo que la familia significa realmente. La sala quedó en silencio mientras absorbían mis palabras y la realidad de la situación que yo había creado. La dinámica de poder que había definido a nuestra familia durante décadas se había invertido por completo. Ahora eran ellos quienes se enfrentaban decisiones difíciles con opciones limitadas, mientras yo controlaba las circunstancias. Después de un largo momento, Ashley habló, su voz inusualmente sometida. ¿Y qué pasa con mamá y papá? ¿A dónde se supone que irán si te vendemos la casa? Había anticipado esta pregunta. Tengo una propuesta separada para ellos. Saqué otra carpeta y la deslicé sobre la mesa hacia mis padres. Legacy posee un apartamento de lujo en el nuevo desarrollo a 3 manzanas de aquí. 2 dormitorios, todos los servicios, mantenimiento incluido. Se os transferiría directamente. Sin hipoteca, sin impuestos a la propiedad. Vuestros ahorros de jubilación permanecerían intactos. Mi padre abrió la carpeta con manos temblorosas, examinando las fotos y los detalles del apartamento. ¿Y qué quieres de nosotros a cambio? Reconocimiento, dije simplemente. El reconocimiento de que la forma en que distribuisteis los recursos familiares fue fundamentalmente injusta, y un compromiso de tratar a vuestros 2 hijos de manera equitativa en el futuro. Las lágrimas de mi madre fluían libremente ahora. Nunca quisimos hacerte daño, Jay. Simplemente siempre te vimos tan capaz, tan independiente. Pensamos que no nos necesitabas como Ashley. Todo el mundo necesita ser valorado, respondí en voz baja. Todo el mundo necesita saber que sus contribuciones importan. El peso de mis palabras se asentó en la sala. Quizás por primera vez, me estaban viendo claramente, no como el hijo autosuficiente que no necesitaba nada, sino como alguien que había sido profundamente herido por su trato desigual de toda la vida, alguien que había canalizado ese dolor para crear una posición de poder que no podían ignorar. Necesitamos tiempo para pensar en esto, dijo finalmente mi padre. Asentí y me puse de pie, señalando el final de la reunión. Por supuesto. Tómense una semana para considerar las propuestas. Mi información de contacto está en las carpetas. Sea lo que sea que decidáis, las cosas cambiarán. La única pregunta es cómo y en qué términos. Mientras recogían sus cosas para irse, todavía aturdidos por las revelaciones, yo permanecí de pie en la cabecera de la mesa. Ashley se detuvo en la puerta, volviéndose para mirarme con una expresión compleja que no pude descifrar del todo. ¿Planeaste todo esto desde el momento en que nos hablaron de la casa?, preguntó. Consideré su pregunta cuidadosamente antes de responder. No. Lo planeé desde el momento en que me di cuenta de que, sin importar lo que yo lograra, nunca sería suficiente para ganar una consideración igual a sus ojos. La casa fue solo la confirmación final. Ella asintió lentamente, un destello de comprensión pasando entre nosotros antes de seguir a los demás. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me senté de nuevo, sin sentir ni triunfo ni arrepentimiento, solo la tranquila certeza de que, por primera vez en la historia de nuestra familia, mi valía ya no podía ser descartada ni pasada por alto. El juego de ajedrez había llegado a su culminación. Ahora era su movimiento. La semana siguiente a nuestra confrontación transcurrió en completo silencio.
Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin visitas improvisadas. Continué con mi rutina diaria, dividiendo mi tiempo entre mi trabajo habitual y la supervisión de las operaciones de Legacy Investment Group. Cada noche, regresaba a mi apartamento y esperaba, sabiendo que necesitaban tiempo para procesarlo todo y aceptar su nueva realidad. Al octavo día, sonó mi teléfono. Era mi padre, su voz sonaba más vieja y apagada de lo que nunca la había oído. Nos gustaría hablar, dijo simplemente. Todos nosotros. Pero no en tu oficina. En un lugar neutral. Acordamos reunirnos en un salón privado de un restaurante tranquilo en el centro. Cuando llegué, ya estaban sentados, mis padres juntos a un lado de la mesa, Ashley y Marcus frente a ellos, dejando la cabecera de la mesa visiblemente vacía. Fue un pequeño pero significativo reconocimiento del cambio en la dinámica de poder. Mi padre habló primero después de que tomé asiento. Hemos discutido tus propuestas extensamente, y hemos llegado a algunas decisiones. Hizo una pausa, pareciendo luchar con sus siguientes palabras. Mi madre le puso la mano sobre la suya, ofreciéndole un apoyo silencioso. Pero antes de llegar a eso, continuó, hay algo que necesitamos decirte. Algo que llevamos mucho tiempo debiendo. Respiró hondo. Lo sentimos, Jay. De verdad lo sentimos. Nos convencimos de que trataros a ti y a Ashley de manera diferente era una forma de responder a diferentes necesidades, pero nos hemos dado cuenta de que fue injusto a un nivel fundamental. Mi madre asintió, con lágrimas en los ojos. Dimos por sentada tu fortaleza. Peor aún, esencialmente te penalizamos por ella. Cada vez que tenías éxito por tu cuenta, lo usábamos como justificación para dirigir más recursos a Ashley. Nunca nos detuvimos a considerar cómo te sentías tú. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Durante décadas, había esperado este reconocimiento, esta admisión. Ahora que había llegado, forzada por las circunstancias en lugar de ser dada libremente, mi reacción era complicada. Había validación, ciertamente, pero también una tristeza persistente de que hubieran sido necesarias medidas tan extremas para llegar a este punto. Gracias por decir eso, respondí finalmente. Significa más de lo que creéis. Ashley habló a continuación, su confianza habitual notablemente disminuida. He pasado toda mi vida aceptando la ayuda de mamá y papá sin cuestionarla. Me decía a mí misma que me lo merecía, que lo necesitaba más que tú. Nunca consideré que te estaba quitando algo a ti, o que me estaban facilitando las cosas en lugar de ayudarme de verdad. La última semana ha sido. Marcus hizo una pausa, pareciendo buscar las palabras adecuadas. Iluminadora. Dolorosa, pero iluminadora. Hemos tenido que enfrentar algunas verdades duras sobre nosotros mismos. Mi padre se enderezó en su silla. Hemos decidido aceptar tus ofertas, pero con algunas modificaciones propuestas. Asentí, indicándole que continuara. En cuanto a la casa, aceptamos el precio de compra de $2 millones, dijo. Y entendemos tus preocupaciones sobre la responsabilidad financiera de Ashley y Marcus. Pero en lugar de mantener la cantidad total en un fideicomiso, proponemos liberar la mitad inmediatamente para permitirles comprar una nueva casa y establecerse, con el resto condicionado a que cumplan los objetivos de empleo. Lo consideré por un momento. Eso parece razonable, siempre que el requisito de empleo se mantenga firme. Ambos debéis mantener trabajos estables durante al menos 6 meses. Ashley asintió con seriedad. Ya he solicitado 3 puestos que se ajustan a mis cualificaciones. Puestos reales, no solo trabajo temporal. Y Marcus ha programado entrevistas con 2 agencias de diseño. Marcus parecía incómodo pero decidido. He estado viviendo sin esfuerzo durante demasiado tiempo, usando trabajos esporádicos como excusa. Es hora de que desarrolle una carrera de verdad. En cuanto a nosotros, continuó mi madre, agradecemos la oferta del apartamento. Es más que generosa, pero tenemos una contrapropuesta. En lugar de que nos lo des directamente, nos gustaría que fuera propiedad conjunta entre tú y nosotros. Un activo familiar compartido, gestionado juntos. Levanté una ceja, sorprendido por esta sugerencia. ¿Puedo preguntar por qué? Porque queremos empezar a reconstruir la confianza, explicó mi padre. Ser copropietarios del apartamento nos daría una razón para comunicarnos regularmente,
para tomar decisiones juntos. No queremos simplemente aceptar otro activo de otro hijo. Queremos crear algo nuevo contigo, algo que represente una relación más sana en el futuro. Su consideración me tomó por sorpresa. Esperaba una capitulación o una resistencia continua, no este intento genuino de forjar un nuevo camino. Creo que eso podría funcionar, acepté. Podríamos establecer un acuerdo formal de copropiedad con responsabilidades definidas y protocolos de toma de decisiones. Un alivio inundó sus rostros ante mi aceptación. Pasamos la siguiente hora discutiendo detalles prácticos, plazos para la compra de la casa, expectativas para la búsqueda de empleo de Ashley y Marcus, arreglos para la copropiedad del apartamento. A lo largo de la conversación, hubo un nuevo tono de consideración respetuosa que había estado ausente en nuestra dinámica familiar desde que tengo memoria. Cuando nos preparábamos para irnos, Ashley me preguntó si podía hablar conmigo en privado. Salimos juntos mientras los demás pagaban la cuenta. Quería preguntarte algo, dijo, ajustándose el abrigo con fuerza en el frío de la noche. ¿Por qué sonreíste ese día cuando nos dijeron que me daban la casa? Debías estar sufriendo, pero solo sonreíste. Consideré su pregunta cuidadosamente. Sonreí porque en ese momento, me di cuenta de algo importante. Me di cuenta de que todos estos años, había estado buscando la validación de personas que no estaban equipadas para darla. Había estado midiendo mi valor por su reconocimiento, cuando debería haberlo definido por mí mismo. ¿Y eso te hizo sonreír? Fue liberador, expliqué. Una vez que acepté que nunca valorarían mis logros como yo necesitaba que lo hicieran, fui libre de tomar el control de la narrativa yo mismo. La sonrisa no fue de felicidad. Fue el reconocimiento de mi propio poder para cambiar la situación. Ashley se quedó en silencio por un momento, absorbiendo esto. Sabes, he estado enfadada contigo esta última semana, furiosa, de hecho. Pero estoy empezando a entender que lo que hiciste no fue realmente para castigarnos. Fue para que finalmente te vieran. Fue por justicia, corregí suavemente. Se trataba de crear consecuencias para elecciones que habían estado libres de consecuencias durante demasiado tiempo. De establecer límites que nunca habían existido en nuestra familia. Ella asintió lentamente. Nunca he tenido que trabajar por nada. No de verdad. Incluso cuando lo intentaba, siempre sabía que la red de seguridad estaba ahí. Creo que he tenido miedo de intentar y fracasar de verdad. Nunca es tarde para empezar, le dije. Esa es la belleza de esto. El pasado no tiene por qué definir el futuro. En los meses que siguieron, nuestra familia experimentó una profunda transformación. Fieles a su palabra, tanto Ashley como Marcus consiguieron empleos legítimos. Ashley descubrió una aptitud para la planificación de eventos y rápidamente ascendió de asistente a coordinadora en una empresa de eventos corporativos. Marcus encontró estabilidad trabajando para una firma de diseño gráfico donde su creatividad se canalizó hacia el trabajo productivo para clientes, en lugar de proyectos interminables e inacabados. La transacción de la casa se llevó a cabo sin problemas, y compraron una casa modesta pero cómoda en un pueblo vecino, una que reflejaba sus medios reales en lugar de una prosperidad artificial. El resto de los fondos se invirtió de forma conservadora para proveer a la educación y las necesidades futuras de sus hijos. Mis padres y yo establecimos un acuerdo formal de copropiedad para el apartamento, reuniéndonos mensualmente para discutir problemas de mantenimiento y decisiones financieras. Estas reuniones se ampliaron gradualmente para incluir conversaciones más amplias, reconstruyendo nuestra relación sobre una base de respeto mutuo en lugar de roles asumidos. El cambio más significativo, sin embargo, fue en cómo reconocíamos y celebrábamos los logros. Cuando Ashley recibió su primer ascenso, toda la familia se reunió para reconocer su éxito legítimo. Cuando mis padres tomaron una decisión inteligente sobre las renovaciones del apartamento que aumentó su valor, me aseguré de expresar un genuino aprecio por su perspicacia. La casa familiar, ahora propiedad de Legacy Investment Group, fue renovada y reutilizada como sede de una nueva iniciativa, la Fundación Legacy, una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar educación empresarial y financiación inicial para jóvenes emprendedores de entornos desfavorecidos. La transformación simbólica de la casa, de fuente de división a plataforma de lanzamiento para el éxito de otros, se sintió como la resolución perfecta. Un año después de nuestra confrontación en las oficinas de Legacy, nos reunimos para una cena familiar en el apartamento de mis padres.
Mientras compartíamos una comida en su nuevo hogar, noté algo notable. La conversación fluía sin las antiguas corrientes subterráneas de favoritismo y resentimiento. Ashley hablaba con confianza sobre sus desafíos laborales sin buscar simpatía o rescate. Mis padres hacían preguntas reflexivas sobre nuestras dos carreras con igual interés. Marcus discutía sus proyectos creativos con una disciplina y un propósito recién descubiertos. Más tarde, mientras ayudaba a mi madre a recoger los platos, ella se detuvo y me tocó el brazo suavemente. Nunca pensé que diría esto, admitió en voz baja, pero lo que hiciste, por muy impactante que fuera en su momento, puede haber sido lo mejor que le pudo pasar a esta familia. Nos obligaste a todos a confrontar patrones a los que habíamos estado ciegos durante décadas. Sonreí, una sonrisa genuina esta vez. A veces, las lecciones más duras son las más valiosas. La cosa es, continuó, que siempre pensamos que estábamos protegiendo a Ashley dándole más apoyo, pero en realidad estábamos impidiendo que desarrollara su propia fortaleza. Y dimos tu fortaleza tan por sentada que nunca consideramos lo solitario que debió ser siempre el que no necesitaba nada. Todo el mundo necesita algo, mamá. A veces es solo reconocimiento. Ella asintió, con comprensión en sus ojos. Ahora lo veo. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi propio apartamento, reflexioné sobre el viaje de los últimos 2 años. Lo que había comenzado como una respuesta al dolor y la injusticia había evolucionado hacia algo mucho más significativo que la mera venganza o el reequilibrio. Se había convertido en un catalizador para el crecimiento y la sanación, no solo para mí, sino para toda nuestra familia. Había aprendido que la verdadera independencia no se trata de no necesitar a los demás, se trata de elegir la conexión desde un lugar de fortaleza personal en lugar de dependencia. Había descubierto que a veces, aquellos a quienes más amamos necesitan experimentar las consecuencias para poder crecer. Y quizás lo más importante, había descubierto que el perdón se vuelve posible no cuando el pasado se borra, sino cuando conduce a un futuro mejor. Cuando mis padres le cedieron esa casa a mi hermana, dejándome sin nada, sonreí porque algo dentro de mí sabía que no era el final de la historia. Era simplemente el comienzo de un nuevo capítulo, uno que yo mismo escribiría. ¿Qué harías tú si te enfrentaras a una injusticia familiar? ¿Te alejarías, la enfrentarías directamente o encontrarías una solución creativa como la mía? Comparte tus ideas en los comentarios. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar más historias de la vida real sobre dinámicas familiares, crecimiento personal y cómo encontrar justicia de formas inesperadas. Recuerda, a veces la respuesta más poderosa a la injusticia no es la ira o la aceptación. Es la acción estratégica que crea un cambio positivo para todos los involucrados. Gracias por escuchar mi viaje, y te deseo sabiduría y fortaleza para navegar tus propios desafíos familiares.